Gracias al hermano Sammy por presentarme, ¿verdad, Sammy? Sammy es un hermano que yo lo aprecio mucho, porque Sammy, yo aprendí muchas cosas de él. Y una de las cosas es que el hermano Sammy toda su vida se ha dedicado a nuestra iglesia y fue uno de los primeros líderes que yo miré en esta iglesia de Celada. Así que agradezco esa bendición y esa oportunidad. Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos. El 26 de agosto de 2017, junto a mi esposa, nosotros bajamos a las aguas bautismales. Han pasado 7 años, 6 meses, 12 días y 19 horas, como diría el pastor Alex Martínez. Y finalmente me tocó predicar. Y tengo que confesarle, ¿verdad?, que me he podido zafar anteriormente de todas las predicaciones que me han tocado, pues porque tengo la bendición que mi hijo conoce muchos predicadores. Yo he hecho amistad con ellos y siempre me lo invento para poder ponerlo a otro. Pero a pesar de que pude haberlo hecho esta ocasión, decidí no hacerlo. Porque todos tenemos que atrevernos a traer la palabra de Dios. Amén, gloria a Dios. Así que tengo que confesarle también que yo he predicado en otros distritos. Ya en esta de testigo, hermano Roberto también. Y si lo he hecho para otros distritos, tengo que hacerlo para mi iglesia Celada. Amén. Así que quiero también que como anciano de jóvenes, dar el ejemplo que si yo le voy a pedir a ellos que prediquen, pues yo tengo que hacerlo, ¿verdad, Carlito? Así que estoy dando el paso al frente. Sabemos que en esta iglesia hay mucho talento. Así que tenemos muchos predicadores en esta iglesia. El problema es que a veces nos vemos un poquito limitados, nos ponemos tímidos. Pero tenemos que atrevernos, hermano. De verdad que tenemos que atrevernos. Así que yo estoy sumamente contento por la presencia de todos ustedes, en especial las visitas. Yari, me alegro que esté esta mañana con nosotros. Ayer Nicole me dio un adelanto que tú ibas a estar por ahí. También a mi amigo Waldemar. Waldemar nos conocimos en el teamwork de Jan y Nicole. Un excelente ser humano, un excelente hermano. Disfrutamos mucho compartir con él. Qué bueno que está con sus hijas aquí. Y Gilberto siempre está por ahí. Cuando le pido que me dé la mano, también me da la mano. Así que Dios le bendiga mucho en esta mañana. El tema que Dios me puso en el corazón para hoy es sobre el perdón. Como indica la pantalla de fondo, ¿verdad? Algo que se nos hace a veces un poquito difícil de hacer. Así que en estos momentos yo voy a orar para que el Espíritu Santo me dirija. Buen Padre que está en los cielos, en estos momentos te pido tu dirección, Señor. Permite, Señor, que este mensaje que yo traigo hoy cale en lo más profundo de los corazones y que le ayude aquí a los presentes, tanto a los miembros de la iglesia como a las visitas, ponerlo en práctica, Señor. Y que sea de bendición para su vida espiritual. Te lo agradecemos por los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén. Hermanos, vamos a comenzar. Sammy dio lectura
al versículo base de esta mañana, que es Mateo 18, 21 y 22. Mateo 18, 21 y 22. Vamos, ya está proyectado en la pantalla, así que lo voy a leer de la misma pantalla. Dice: entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo: no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Tengo que confesarle, hermano, que este versículo yo lo interpretaba mal. Porque yo pensaba que uno multiplicaba 70 por 7, 490, y entonces yo iba gestando, cada vez que me ofendían, yo iba gestando de ese número. Pero no es así, no es así. La explicación de aritmética de este versículo es que es exponencial. ¿Y qué quiere decir eso? Que el perdón es infinito como el amor de Dios. Cuando hablamos de exponencial, lo que quiere decir es que usted va a multiplicar 7 por 7 por 7 por 7 por 7 por 7, 70 veces. Y los que tienen calculadora, traten de hacerlo y verán que va a dar error. ¿Por qué va a dar error? Porque el número es infinito. Y así es el amor de Dios, infinito. Así que les traigo esto porque del tema que voy a hablar, ¿verdad?, es del perdón. Y vamos a empezar por definir, como lo hace el pastor Salazar, ¿qué es perdón? Y buscando en Google, dice: es disculparse con alguien que nos ha ofendido o no tomar en cuenta su falta, es decir, no vengarse. Así que cuando les hablen de remisión, condonación, indulto, amnistía, indulgencia o gracia, todas esas palabras son sinónimos, todas. O sea, son palabras iguales a perdón. Por si no lo sabían, el perdón es uno de los valores humanos más difíciles de llevar a la realidad. Uno puede solicitar a la persona, perdona, pero cuando le toca a uno, es bien difícil. ¿Cuántos somos así? No me levanten la mano. Autoanalícese. Solo Dios sabe lo que hay en su corazón. Así que el perdón tiene unos beneficios y unas consecuencias. Vamos a hablar primero de los beneficios de perdonar. Número 1, es bueno para el corazón. ¿Por qué es bueno para el corazón? Porque nos libera del rencor y coraje. Es bueno para su salud física y mental. Nos ayuda a relacionarnos mejor con los demás. Recuerden el mandamiento: ama a tu prójimo como a ti mismo. Nos restaura la paz, que es lo más que el ser humano busca, la paz. Cuando usted compra una casa, siempre que busca una casa, identifica el lugar para tener paz, como la finca Ruiz González, que está en un suburbio por allá, pero eso le da paz a ellos, ¿verdad que sí? Nos ayuda a sanar heridas espirituales. Nos permite superar sentimientos de ira, amargura o venganza. No perdonar tiene sus consecuencias o daños. Número 1, estamos desobedeciendo a Dios.
Y nosotros como cristianos lo primero que debemos hacer es obedecer a Dios. Se perjudica la relación con Dios. Se obstaculiza la santificación. Saben que en el libro de Hebreos, específicamente 12:14, nos dice: sin santidad nadie verá al Señor. O sea que si no perdonar obstaculiza la santificación, pues nosotros como cristianos debemos perdonar. Se dificulta el crecimiento espiritual y se sofoca la oración. ¿Cómo nosotros vamos a estar orándole y pidiéndole la bendición a Dios cuando tenemos ira, coraje, amargura? ¿Verdad que es ilógico? Pues no debemos hacer eso. Debemos perdonar. Vamos a mencionar varios ejemplos de perdón. Reconocer que se cometió un error es un ejemplo de perdón. Primero, reconocer que se cometió un error. Expresar arrepentimiento. Entender que se lastimó a alguien. Comprometerse a cambiar. Ofrecer reparación. Admitir la culpa y responsabilidad. Reconocer la importancia de la relación. Empatizar y comprender. Agradecer la paciencia y pedir el perdón. Hay algunas frases que nosotros podemos utilizar al momento de pedir perdón. Sencillitas. Lo siento mucho. Disculpe. Perdone. Lo lamento. Cuánto lo siento. Siento lo ocurrido. No sé si podrá perdonarme. Son frases sencillas, pero que tienen un alcance significativo. Hay dos cosas importantes que se requieren para poder perdonar. Una, voluntad, y otra, la gracia de Dios. Voluntad no es otra cosa que el deseo de hacerlo. Si usted no tiene el deseo de hacerlo, pues por ahí empezamos mal. Tiene que tener el deseo de hacerlo. Y la gracia de Dios, porque sin la ayuda de Dios es imposible perdonar. Así que esas dos cositas tienen que tener en mente cuando van a perdonar. En nuestro manual de instrucciones de nosotros los cristianos, ¿cuál es? La Biblia. Nos enseña cómo debemos perdonar al hermano. Voy a resumirlo, algo que muchos de ustedes saben, pero vamos a refrescar la memoria. 3 pasos sencillos. Si hay un hermano que lo ofende, que usted se siente con el hermano, lo primero que hace es que habla con él a solas y le manifiesta, ¿verdad?, su incomodidad, su molestia que tiene con la persona. Si el hermano no reacciona, vuelve y habla nuevamente con él, pero en esta ocasión se busca una persona o un testigo que pueda dar constancia de la palabra conversada entre ambos. Puede ser que tampoco funcione. Y si eso no funciona, pues no hay otra alternativa que en el caso de nosotros los cristianos, como hermanos, ir a donde el pastor, presentarle la situación. Si no se resuelve, pues deje que el Espíritu Santo obre en ellos y ustedes se liberan de eso. Así que esos son
3 pasos que parecen sencillos, pero no son tan sencillos. Y los podemos conseguir en el libro de Mateo, capítulo 18, y creo, si es verdad, si no me equivoco, versículos 15 al 22. Así que lo pueden tener de referencia para cuando quieran repasar. Hay varias parábolas en la Biblia sobre el perdón. La parábola del hijo pródigo, que es el hijo que regresa y su padre lo perdona. Está la parábola de la oveja perdida, que en esta parábola Jesús compara el reino de Dios con un pastor y busca la oveja perdida. En este caso, nosotros, los que no estamos en los caminos de Dios, pues va a buscar esa oveja perdida. Y está la otra parábola, que es la parábola del perdón, conocida también como el siervo implacable, o la parábola de los 2 deudores. Así que esta última vamos a resumirla para que sepan de qué se trata. Yo sé que muchos de ustedes lo saben. Aquí tenemos a nombre del pastor, que son, ¿verdad?, 2 personas que conocen mucho de la Biblia. Pero vamos a repasarla. En esta parábola, resulta que uno de los siervos le debe 10,000 talentos al rey. Yo me puse a sacar la conversión de esos 10,000 talentos y los transporté a la época de ahora. Y ustedes no adivinan qué cantidad de dinero es. Dinero, mucho dinero. Son 5 billones de dólares. Esos 10,000 talentos. Así que el rey le ordena al siervo a vender a su esposa y los hijos para que pagara la deuda. Nadie va a vender su esposa y sus hijos. Solamente se ve eso en las películas de Pablo Emilio Escobar Gaviria. Ahí usted ve eso. Pero en la realidad, eso no es así. El siervo le suplica y el rey perdona la deuda. Pero ¿qué pasa? Este siervo, perdonado por el rey, se encuentra otro siervo que le debe solo 100 denarios. Cuando yo convertí los denarios en dólares, fueron 8,400 dólares. O sea, que él le pide al rey que le perdone los 5 billones, pero entonces cuando ve al otro siervo, no le quiere perdonar los 8,400 dólares. Qué joyita, ¿verdad? Entonces, no lo perdona y lo echa a la cárcel hasta que él pague la deuda. Habían otros siervos presentes en ese momento. Se entristecen y le cuentan al rey lo que había pasado. Entonces el rey se enojó, llamó al siervo perdonado y le dijo que era un malvado, y lo entregó a un verdugo. Así que, hermano, esta parábola nos enseña que debemos perdonar de todo corazón a nuestros hermanos por sus ofensas. La misma se encuentra en el libro de Mateo, capítulo 18, versículos 23 al 35. Recuerden que lo que hablamos aquí debe estar fundamentado en la Biblia. Si no está fundamentado en la Biblia, es palabra vana. En adición, buscando en los escritos de la hermana Elena G. de White, miren lo que dice el Espíritu Profecía sobre el perdón. Sencillo pero asertivo. Jesús nos enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida que nosotros perdonamos a los demás.
Vuelvo y repito, Jesús nos enseña que podemos recibir el perdón de Dios solamente en la medida en que nosotros mismos perdonamos a los demás. Así que si usted quiere recibir perdón de Dios, tiene que perdonar a los demás. Esta cita se encuentra en los escritos del libro El Discurso Maestro de Jesucristo, página 46. Por si quieren hacer referencia, lo pueden hacer. En estos momentos voy a contarle un testimonio de una persona que conozco muy bien y me autorizó contárselo. Para proteger su identidad, vamos a llamarlo Pedro. Nadie se llama Pedro aquí, ¿verdad? Pues está bien, vamos a llamarlo Pedro. Y me hace la historia, Pedro, que desde pequeño era un niño muy amable, amigable, tranquilo. Incluso su madre decía que de los hijos era el menos candela que le dio. Pero tenía un defecto, que era rencoroso como él solo. Incluso podía dejarle de hablar a sus padres y dejar de comer del coraje que le daba. Era una joyita, de verdad. Pero con el tiempo creció. Estudió en una universidad en el área oeste y se hizo profesional. Comenzó a trabajar en el gobierno, donde aprendió muchísimo y se desarrolló como profesional. A él le gustaba enseñar lo aprendido a otros compañeros, pero para la década de los 90 comenzó una nueva generación de profesionales en la agencia y él tuvo la oportunidad de orientarle y enseñarle el trabajo que él hacía. De ese grupo hizo mucha amistad con uno y para proteger su identidad vamos a ponerle Juan. Así que estamos Pedro y Juan, que son nombres comunes. Pedro logró escalar posiciones dentro de la agencia hasta el punto que llegó a desempeñarse en la plaza de más alto rango en la agencia. Claro, era una posición de confianza, ¿verdad?, dentro del gobierno, pero para Pedro el servicio y la agencia era lo primero. Así que Pedro decidió darle una oportunidad a su compañero y amigo Juan, a pesar que varios de sus otros compañeros le decían que no era una persona de confiar. Pero Pedro entendía que Juan, su amigo, tenía la capacidad y potencial para llevar a cabo el trabajo y le dio la oportunidad porque confiaba en él. Hubo un cambio de gobierno y a Juan lo pusieron en la posición que ocupaba Pedro. Pedro estaba fascinado, contento, estaba que no cabía. Uno pensaría, ¿verdad?, que Juan agradecería la oportunidad y la confianza que le había dado Pedro, su compañero y amigo, pero nada que ver. Juan le hizo la vida de cuadro a Pedro desde el primer día. Le bajó el sueldo, le cambió la secretaria, le cambió su oficina, le quitó el celular, le cambió su puesto de cajera. Pedro se sintió sumamente incómodo y fue a hablar con Juan para saber por qué esa actitud de una persona que lo consideraba su amigo. Y Juan simplemente le dijo que no tenía que dar explicaciones de las decisiones que él tomaba. Y ahí comenzó un odio y un rencor de parte de Pedro sin límite. Pero el que obra mal,
termina mal. A los 8 meses sacaron a Juan del puesto, era un bárbaro. Y a Pedro le restituyen el sueldo que Juan le había quitado luego de 3 años de lucha. Siempre Pedro perdió parte del dinero, pero logró un acuerdo. Cambio de gobierno nuevamente. Y adivinen qué pasó. Pedro otra vez tenía standing en la agencia. Y Pedro, loco porque él llegara, porque sabía que se le iba a desquitar. Juan era listo y envió varios emisarios para disculparse porque no tenía otra alternativa. No era que él quería disculparse porque le salía el corazón, es que no tenía otra alternativa. Pero ¿qué pasa? Juan estaba esperando por eso, porque sabía que tarde o temprano iba a pasar. Cuando esos emisarios fueron a Pedro para abogar por Juan, de hecho esos emisarios eran amigos de Pedro también. Estas fueron las palabras de Pedro: cualquiera de ustedes que se atreva a abogar por Juan será mi enemigo. Ellos se quedaron frisados cuando Pedro le dijo eso. Incluso, voy más lejos, Pedro le dijo a sus emisarios, que eran compañeros de trabajo, que no lo querían en la oficina ni compartiendo con sus compañeros directos bajo su supervisión. Hermanos, cada vez que Pedro veía a Juan, se transformaba y quería tirarlo por la escalera, porque donde trabajaban era un edificio de niveles, del coraje que le tenía. Lo miraba en forma desafiante para provocarlo, pero Juan nunca respondió. Pedro lo miraba loco por meter las manos, como uno dice, pero Juan no respondía. Finalmente Juan se fue de la agencia y un año después Pedro se retiró de la agencia. Pero Pedro comenzó a buscar de Dios ese último año de laborar en la agencia y Dios lo convirtió en otra persona. Ahora Cristo vive en él. Amén. Hermano, Pedro soy yo. Pedro soy yo. Su compañero Luis Soto. No me siento orgulloso de lo que hice, pero fue una realidad en mi vida. Una experiencia que no se la deseo a nadie. Me sentía como esa foto en la pantalla, cargado de ira, de angustia y de dolor. No sé, hermanos, si ustedes le ha pasado, pero ustedes no saben mucho, que me dolió un amigo que yo consideraba mi hermano, me traicionaba. Pero ya yo lo y sabré gracias a que acepté a Cristo como mi Salvador. Y te fue un testigo cuando bajé para salvar mi. En esas aguas de él vio hombre. Aunque mi vida no se puede comparar con la de nuestro Señor Jesucristo. Me imagino el dolor que Jesús sintió cuando uno de sus apóstoles lo traicionó. Claro, nos referimos a Judas Iscariote. Así que, de manera de ejemplo, voy a hacer una ilustración y similitudes entre la historia
de Pedro con Juan y la de Jesús con Judas Iscariote, considerando cuatro aspectos: la confianza, la formación como persona, la traición y las consecuencias finales de la relación. En el aspecto de confianza, en la historia de Pedro confió en Juan 100%. Jamás pensó de fallar. En el caso de Jesús confió en Judas y lo aceptó a pesar que él sabía lo que sucedería. En la formación como persona, Pedro le dio a su preparación formación personal por 10 años. Es decir, fue su mentor por 10 años. Jesús preparó a Judas por 3 años y caminó con él día y noche. Como caminó día y noche con él, el efecto real fue como 10 años en la vida de nosotros. Uno estima 8 años estando con una persona y los demás están un tiempo haciéndolo. Pues en el caso de Judas con Jesús, en la vida actual representaría como 9 años. Eso yo hacer un análisis por encima. En cuanto a la traición, Juan traicionó a Pedro con ira y maldad, siendo su amigo. Judas traicionó a su maestro al punto de venderlo por 30 monedas de plata. ¿Cuáles fueron las consecuencias? Juan fue desplazado de su cargo y trasladado a otra agencia. En el caso de Judas, terminó fuera de su cargo de apóstol y finalmente se quitó la vida. Ambas historias son muy tristes, pero reales. Tienen similitudes, pero tienen una gran diferencia. Y es que Jesús, a pesar de haber sido afectado, nunca desobedeció a Dios, su Padre, y obró conforme al corazón de Dios. Más aún, Jesús se entristeció y lloró cuando varios de los suyos lo traicionaron, porque Judas lo traicionó porque fue el más impactante, ¿verdad? Pero Pedro también lo traicionó, y hubo otros más que lo traicionaron. Por otro lado, Pedro respondió con coraje, con ira, con amargura y venganza, con un corazón duro en plena desobediencia a Dios. Claro, en ese momento Cristo no vive. Yo decía ser cristiano, pero no era. Así que en estos momentos vamos a escuchar una canción que será proyectada, titulada Perdón Jesús. Medita en la letra de esta interpretación musical. Querido hermano, la ira, el coraje, la venganza son verdaderos. No permitamos que estas cargas acuden en nuestras vidas espirituales. Libéresen de ellas y dejen que el Espíritu Santo reine en cada uno de nosotros. Espero que el tema haya cumplido el propósito. Y recuerden que Cristo el camino es.
como dice nuestro reino pastor, Sí, Señor. no sea como Pedro. El Espíritu Santo. Bendito sea el nombre. Vamos a ponernos de pie para cerrar con una oración. Sé que muchos tenemos cargas que tenemos que liberar. Poner en el corazón. Yo voy a estar orando por eso. Oremos. Bondadoso Padre que está en el cielo, santificado y glorificado sea tu santo nombre. Señor, en estos momentos te pido por cada una de las peticiones que hay en el corazón de cada uno de los que presenten visita. Sabemos que nuestra vida está acechada por el enemigo, Señor. El enemigo no permite que te obedezcamos como tú quieres que te obedezcamos. Pero, Señor, sabemos que en ti podemos librarnos de esa carga. Aleluya. Podemos cada uno de ellas en tus brazos de amor, reconociendo que tú eres soberano, Rey de Reyes, Señor de Señores. Amén. Permite, Señor, que cada uno de los aquí presentes, Señor, pueda liberar esa carga que tanto daño nos hace en nosotros como individuos. No sé cuál sea la situación, puede ser con sus padres, con su hermano, con su cuñado, con su hermano de la fe, con sus hijos. No sé cuál sea la situación, Señor, pero sabemos que sí tú la puedes vencer. Gracias por esta oportunidad que me da de llevar tu palabra, Señor. Sabemos que tú esperas mucho de nosotros, Señor. Y como dice la Biblia, heme aquí, enviándome. Gracias por esta bendición. Gracias. Ahora que muchos partimos a nuestro hogar, Señor, te pido que el Espíritu Santo nos acompañe. Y también de una manera especial bendice los alimentos que vamos a ingerir en los próximos tiempos, Señor. Gracias por esta oportunidad. Gracias. Y que tu Espíritu Santo nos acompañe en el resto de vida. Amén. Te lo pedimos, te agradecemos por el mérito de tu Jesús. Amén. Amén. Sí, Señor. Porque Pedro lo sepultamos en las aguas bautismales. Aquí tenemos a Luis Soto, una nueva criatura en Cristo Jesús. Gloria a Dios. Y le damos gloria a Dios, porque la palabra de Dios dice que el que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que para la gloria y la honra de Dios, hermanos, tenemos aquí un hombre transformado. Y vemos cómo el Espíritu Santo puede dirigir nuestras vidas y transformarnos de una manera especial. Y de la misma forma, hermano, lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque el regalo y la corona está separada de manera individual para cada uno de nosotros. Dios les bendiga, hermano, y Luis Soto hacia adelante.